aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 32 y 33. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El versículo 32 dice: y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como paloma del cielo y se quedaba sobre él. Hermanos, la escena del bautismo del Señor Jesús ya ha ocurrido en un momento indeterminado. No se dice cuándo. A lo mejor porque en todo el tiempo la palabra de Dios se bautiza y se sumerge en el mundo. Juan el Bautista, igual que cada uno de nosotros, precisa de tiempo para comprender aquello que ha contemplado en la carne de la palabra de Dios, solidaria con toda carne. El bautismo representa la elección fundamental del Señor Jesús. Él se revela como el Hijo de Dios al hacerse nuestro hermano y sumergiéndose en la condición común a todos. Es la palabra o es la primera imagen que Jesús nos ofrece de Dios, a quien nadie jamás ha visto. Hermanos, ¿qué significado o qué significa un Dios que se pone en la fila con los pecadores? Que pone y se pone el último de la fila, solidario con nosotros los creyentes, incluso allí donde nosotros no somos solidarios con nosotros mismos y nos sentimos solos. Un Dios que acepta la condición del límite, la condición del pecado y de la muerte, y que se hace todo lo que nosotros somos y no queremos ser, que es todo lo contrario de las proyecciones
de nuestros deseos. Hermanos, el bautismo del Señor Jesús pone en crisis toda idea religiosa o atea sobre Dios. Los religiosos y ateos tienen la misma opinión sobre Él. Los segundos niegan precisamente lo que los primeros afirman. Allí se revela un Dios impensable, un Dios escandaloso para todos, creyentes o no creyentes. Aquel que mirábamos sobre las nubes está aquí en la tierra. El puro espíritu es carne. El inmortal es mortal. El santo está entre los pecadores. El Dios que Jesús presenta es la liberación de aquel Dios diabólico de Adán en adelante. Todos nos imaginamos plegándonos a Él o rebelándonos contra Él. Hermanos, el bautismo, preludio de la cruz, revela un Dios que es simpatía absoluta para todo creyente, por distante que éste se sienta. Es el Dios que se pone en nuestro lugar para entrar o para estar a nuestro lado. Es un Dios que es todo y solo amor. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Espíritu de Dios, que en la creación aleteaba sobre las aguas primordiales, según lo anuncia Génesis capítulo 1. Y después vemos la paloma que se cernía sobre la tierra, apenas emergida del diluvio universal, según lo anuncia Génesis capítulo 8. Y ahora desciende sobre Jesús, que se bautiza en el río Jordán. No solo desciende, sino que mora sobre él. Es su casa. Hermanos, sobre el Mesías, efectivamente, reposará el Espíritu del Señor, como lo anuncia el profeta Isaías. Hermanos, Jesús es el Mesías. Su bautismo y su muerte lo revela a Israel y a todos nosotros los creyentes. Hermanos, para preparar la venida del Mesías, Juan el Bautista se retiró al desierto y en las márgenes del río Jordán se puso a proclamar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, según lo anuncia Marcos capítulo 1. Pero para poder manifestar al pueblo de Israel a aquel que bautizaría en el Espíritu Santo, puesto que Juan mismo no lo conocía, Dios le había dado una señal. Sobre quien vieras el Espíritu descender y permanecer en él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿por qué ese signo? ¿Por qué? Porque en ese signo se resumían las grandes profecías mesiánicas y era, por tanto, el signo adecuado para manifestar al Señor Jesús, para manifestarlo como Mesías o el Mesías davídico. Dice la profecía, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé, tal como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 11. Y para manifestarlo como el siervo de Yahvé, dice, he aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido,
en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará ley a las naciones. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 42. Y el versículo 33 dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el espíritu y se quede sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Hermanos, Juan el Bautista conoce el signo para reconocer a aquel que viene, bien sea directamente de Dios, por inspiración interior o indirectamente, mediante la palabra de Dios. Lentamente masticada, es el Espíritu Santo que desciende y se posa sobre él. Sin embargo, hermano que me escuchas, tanto para él como para nosotros los creyentes, siempre medía una distancia entre el conocer y el reconocer, entre el ver y el comprender. Todos los textos que comparan al Señor Jesús con Juan el Bautista hablan de un bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo, que es energía de Dios, está presente en todos los espíritus abiertos a la verdad, según lo anuncia el libro de la sabiduría, capítulo 1. Pero en el Evangelio y la experiencia de la iglesia primitiva demuestran que los que se convirtieron y fueron bautizados recibieron el Espíritu Santo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 1. Los dones y carismas espirituales que recibieron en el momento del bautismo, según anuncia Hechos capítulo 10, no eran ciertamente la plenitud del Espíritu Santo y podían acabarse, pero era una señal de que en adelante el Espíritu de Dios actuaría en ellos de una manera particular. Si alguien ha recibido en algún momento de su vida dones del Espíritu Santo, es para invitarle a que dé mayor espacio a Jesús en su vida, porque algún día el Espíritu Santo reiniciará su trabajo. Hermanos, llenos del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo según lo anuncia el Salmo 51, el Mesías podrá cumplir la misión de bautizar en el Espíritu Santo. El Mesías conferirá el Espíritu Santo después de su resurrección, según Juan capítulo 20. Hermanos, el Espíritu Santo es un don mesiánico anunciado en el Antiguo Testamento por el profeta Joel en su capítulo 3 y por el profeta Ezequiel en su capítulo 36. Hermanos, la frase bautizar en el Espíritu Santo es capital. En ella se sintetiza la obra mesiánica del Señor Jesús. Bautizar es lavar, es limpiar, es purificar. Pero además de esa función purificadora, la expresión bautizar en el Espíritu Santo encierra una realidad superior y positiva que puede descubrirse acudiendo a textos claves de las Sagradas Escrituras, como cuando el profeta Isaías anuncia y dice: cuando se derrame sobre nosotros un espíritu de lo alto, en Isaías capítulo 32.
el mismo profeta había escrito: derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes, en Isaías capítulo 44. Y el profeta Ezequiel, en su capítulo 36, había proclamado: os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Pondré en ustedes mi espíritu. Hermanos, en estos textos bíblicos aparece el Espíritu de Dios como principio de purificación y de renovación interior, como principio de fecundidad espiritual y de virtudes, como principio de fidelidad a las exigencias divinas, en virtud del cual se podrá realizar la alianza definitiva de Dios con su pueblo. Pero es el Mesías a quien corresponde esa misión sublime, según lo anuncia Isaías capítulo 9. Hermanos, su misión será purificar, será lavar, será bautizar, será renovar a los hombres con ese Espíritu Divino, con la donación e infusión de ese Espíritu Santo. Si bautizar en agua es purificar, derramando agua o sumergiendo en agua, bautizar en el Espíritu Santo será purificar al creyente más aún, consagrarlo, derramando sobre él Espíritu Santo, sumergiéndolo, por decirlo así, en el mismo Espíritu Santo. Y Juan el Bautista testificó: he visto al Espíritu descender como paloma del cielo y permanecer sobre él. Hermanos, el Señor Jesús es, pues, el Mesías ungido por Dios con el Espíritu Santo, según lo anuncia Marcos capítulo 1, donde se lee: en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Esto hace eco al deseo ansioso del profeta en el Antiguo Testamento cuando dice: ¡ah! Si se rasgaran los cielos y descendieras, en Isaías capítulo 63. Y cuando Juan el Bautista dice: he visto, proclama la frescura del testimonio. Juan ha contemplado al Espíritu de Dios. Por eso dice: del cielo, descender sobre Jesús como baja del cielo una paloma y se detiene, dice, y permanecía sobre él, indicando con ello que el don del Espíritu Santo, otorgado a Jesús Mesías, es permanente y sin límites, según lo anuncia Juan capítulo 3. Ahora bien, hermano que me escuchas, gracias a la fuerza vivificadora del Espíritu Santo que baja sobre el Señor Jesús, va a surgir una nueva creación, como lo anuncia el apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que celebrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio
porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.